Bueno, vamos a empezar. Chicos, faltan varios, pero ojalá que se conecten. Recuerden que al igual que al igual que en la práctica de física, esta práctica va a contarles como la tarea de 10%. Si se conectan a esta clase, ahora al final de inmediato tienen el 10%. Los que no se conecten tienen que entregármela. Yo les voy a dar chance. Esta semana no, porque esta semana es de exámenes y proyectos, ¿verdad? Pero tendrían que entregarla la otra semana entonces, para que se ganen ese 10% de la tarea. ¿Sí? Incluso si quieren avisarles no sé si tienen un grupo en WhatsApp o qué sé yo, si quieren avisarle a sus compañeros para que se ganen el 10% de manera más fácil, ya lo pueden hacer, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un repaso de examen un poquito rápido con todo lo que les entra en el examen de matemática de mañana. Bueno, en física, ahí por encimita estuve viendo, creo que están bien las notas, creo que están bastante bien, por encimita estuve viendo, esos exámenes los reviso posiblemente el fin de semana, ya con más tiempo, o el viernes. Pero sí estuvieron, a lo que vi por encimita, estuvieron bien. Vamos a ver cómo nos va en mate. Yo sé que nos va a ir de lo más bien también. Dice el primer ejemplo, chicos. En un hexágono regular, la medida del apotema es 12 raíz de 3. Vamos a recordar que era el apotema. Todos estos detalles ya los hemos visto. Yo esperaría que ustedes ya hayan estudiado un poquito, aunque sea repasado o que recuerden, para no tener que verlo desde cero, ¿verdad? Porque si lo tenemos que ver desde cero, imagínense. Entonces, la apotema era el segmento que salía del centro del polígono, en este caso es un hexágono, y lo íbamos a trazar hasta la mitad de un lado. La apotema se podía trazar para cualquier lado, ¿verdad? Se puede trazar para este lado, para el de arriba, para cualquiera. Pero yo les había dicho que la manera más fácil, para no complicarnos, ¿verdad? La manera más sencilla sería trazarla para abajo. La apotema formaba un ángulo de 90 grados y además partía el lado a la pura mitad. Todavía no sabemos cuánto mide cada lado de ese hexágono, pero lo parte a la pura mitad. Y el ángulo central también, ¿verdad? Todos esos detalles los estuvimos hablando. Dice que esta apotema mide 12 raíz de 3. Yo voy a poner acá que esto mide 12 raíz de 3. ¿Ok? 12 raíz de 3. Determine y me piden que encuentre varias cosas. Yo quiero aprovechar este ejercicio, chicos, preguntarles de casi que todo lo que se les puede preguntar de un polígono regular y no tener que hacer un montón de ejercicios, sino que en uno solo recordar casi que todo, ¿verdad? Lo primero que se les pide es el ángulo central. Bueno, recuerden que el ángulo central tiene una fórmula, chicos. Estas formulitas, me imagino que las deben de tener apuntadas por ahí en el cuaderno. El día de mañana, obviamente, pueden tener acceso a estas fórmulas. El ángulo central es 360 entre n. Esa era la fórmula para el ángulo central, donde recuerden que n era el número de lados, ¿verdad? Si estamos hablando de un hexágono, significa que tiene 6 lados. Igual ahí está el dibujito y se pueden dar cuenta. Entonces sería 360 dividido entre 6 lados. Y bueno, eso lo resuelven en la calculadora. Da 60, para no atrasarnos mucho, da 60 de una vez. Listo. Así de sencillo, 60 grados sería, eso sí. Así de sencillo se encuentra el ángulo central. Ángulo externo. Vamos con el ángulo externo, chicos. La fórmula para el ángulo externo era curioso, porque recuerden que era la misma que el ángulo central, ¿verdad? Eso lo estuvimos hablando también. Entonces, es lo mismo. Ángulo externo es la misma fórmula, 360 entre n. Estamos hablando de un hexágono, entonces 360 entre 6. Y esto les va a dar 60 grados. Ahí yo creo que no hay problema. Ángulo interno. Siguiente formulita que les pedí. Ángulo interno. Ya aquí sí cambia el asunto. La fórmula para encontrar el ángulo interno es 180 n menos 2 dividido entre n. Entonces sería 180, 6 menos 2, porque n es el número de lados, ¿verdad? Dividido entre 6. Ahí está. Simplemente aplicar la formulita 180 n menos 2 entre n. Entonces nos daría 180, 6 menos 2 dividido entre 6. Y dice que nos daría 120 la medida del ángulo interno. Y luego las diagonales en total, que es como la primera parte de lo que hay que encontrar, diagonales en total. Recuerden que a los polígonos se les puede trazar cierta cantidad de diagonales, ¿verdad? También lo vimos.
Y la fórmula para saber cuántas diagonales tiene un polígono es n menos 3 dividido entre 2. Como estábamos trabajando en el hexágono todavía, entonces sería 6 menos 3 dividido entre 2. Y eso les va a dar 9. Quiere decir que en el hexágono se pueden trazar 9 diagonales en total. Ok, esa primera parte, chicos, es como simple y sencillamente de aplicar fórmulas. Ok, simplemente aplicar fórmulas. Lo que son ángulos y lo que son diagonales es simplemente aplicar fórmulas. De estas preguntas, de este tipo de preguntas, metí varias en el examen, ¿verdad? Varias preguntillas que usted simplemente aplicando esta fórmula, estas formulitas lo van a lograr de ganar. Muy fácil. Las siguientes preguntas, que ya es como la medida del lado, del radio, el área y el perímetro, ya ahí sí cambia un poco el procedimiento. Y ahí tenemos que trabajar un poquito más el polígono. Recuerden que dentro del polígono siempre vamos a formar este triángulo que estoy haciendo en rojo. ¿Ok? Vean este triángulo que estoy haciendo en rojo. En ese triángulo es en el que vamos a trabajar. Me piden que encuentre primero la medida del lado. Yo necesito entonces encontrar cuánto mide todo ese lado del polígono. Todos los lados miden igual, pero voy a encontrar el de abajo porque es lo que se me hace más fácil. Para saber o para encontrar cuánto mide un lado, recuerden, chicos, y esto lo van a necesitar bastante mañana, recuerden que no se puede encontrar el lado completo. Lo que hacíamos era básicamente encontrar la mitad del lado, nada más la mitad, ¿verdad? Con ley de senos, por cierto, ya vamos a ir recordándolo ahorita. Y después de que encuentre la mitad, pues encontrar todo el lado va a ser más fácil, porque al tener la mitad, la otra mitad mide lo mismo, y pues obviamente, ¿verdad? Entonces, para encontrar la medida del lado, eso es lo que vamos a hacer. Ley de senos para encontrar la mitad. Ahora, chicos, recuerden que para poder encontrar o para poder aplicar ley de senos, necesitábamos conocer, ¿verdad que lo vimos? La medida de los ángulos de ese polígono. Y todavía no sabemos cuánto miden los ángulos, porque sí sabemos que hay uno de 90 grados, pero hay otros dos ángulos que no sabemos cuánto miden. Sin embargo, chicos, ¿alguien me podría recordar cuál era la medida del ángulo de arriba? Ese que acabo de subrayar en celeste. ¿Alguien que me diga cómo se sacaba la medida del angulito de arriba? Ángulo central entre 2. Exactamente. No lo puedo decir mejor. Ese angulito que yo acabo de subrayar en celeste ahí, que se me forma entre la apotema y el radio, ¿verdad? Básicamente, porque esta es la apotema y este otro es el radio. Entonces, que se me forma entre la apotema y el radio, ese ángulo siempre iba a ser la mitad del ángulo central, ¿verdad? Ya habíamos explicado por qué. La apotema dividía ese ángulo a la pura mitad. Bueno, entonces, si el ángulo central es 60, ¿se acuerdan? Antes lo calculamos al principio. De ahí la mitad de 60 es 30. Y eso significa que ese ángulo que se me forma ahí arriba, por decirlo de alguna forma, tiene que medir 30 grados. Así que ahí tendríamos ya que este ángulo, ¿verdad? Ahí tendríamos ya que este ángulo mide 30 grados. Y ya encontrar el ángulo faltante es más fácil. Ya ese último ángulo era más fácil. ¿Quién me dice por qué era más fácil? Estábamos 180 con esos dos, con los otros dos ángulos. Exactamente. Muy bien, está volando. Recuerden que los tres ángulos internos de un triángulo deben medir o deben sumar 180. Entonces, ya sé que un ángulo mide 90 más y ya sé que otro ángulo mide 30. Eso nos da 120, la sumatoria de esos dos ángulos. Entonces, ahora a 180 yo le voy a quitar esos 120 y eso que me sobra es la medida del ángulo faltante. Entonces, el ángulo que falta tiene que medir 60. ¿Ok? Pueden comprobar que está bien. Al sumar todos los ángulos de ese triángulo, debería de darnos 180. Si no nos da 180 es porque algo está mal, pero vean que efectivamente los tres ángulos están sumándome 180. Ok, entonces vamos a encontrar el lado de ese polígono. Ley de senos. La ley de senos, chicos, consistía en igualar dos fracciones. En la primera fracción iban a colocar x, que es lo que queremos encontrar, y abajo sen del ángulo opuesto. Entonces usted se va para acá y usted dice, bueno, aquí está la X y el ángulo que está opuesto a la X es el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Observen ahí el dibujillo.
Entonces, definitivamente, el ángulo que es opuesto a X es 30 grados. Entonces sería sen de 30. En la otra fracción se colocaba el lado conocido o el lado que se me regala, que en este caso es la apotema, y mide 12 raíz de 3. Y abajo sen del ángulo opuesto. Y lo mismo, el ángulo opuesto a la apotema es el 60 grados. Entonces, acá iría sen de 60. ¿Ok? Sen de 60. Y listo. Ya ahí prácticamente tenemos la medida de lado. Lo que hacemos ahora simplemente es aplicar regla del 3 para despejar, ¿verdad? Se multiplican. ¿Se los expliqué con regla de 3, chicos? ¿O se los expliqué despejando? Regla de 3. Regla de 3. Va lo mismo, pero ya para explicarlo igual. Entonces, regla de 3. Multiplico en cruz y divido entre el otro que está por abajo. Entonces nos daría 12 raíz de 3 por sen de 30 dividido entre sen de 60. Y eso nos da 12. Ahora, chicos, ¿alguno me podría decir, por favor, me gustaría que me participen ahí, ese 12, ¿qué me representa? La mitad del lado. Exacto. Exactamente la palabra que quería escuchar. La mitad del lado no es un lado completo. Entonces ya yo sé que la mitad del lado es 12 y que por lo tanto el lado completo tiene que ser 24, ¿verdad? 24. Entonces, eso significa que ya conocemos que cada lado mide 24. Bueno, voy a apuntar acá. X dio 12, pero entonces cada lado, X dio 12, pero entonces cada lado va a medirme 24. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? Vamos bien. La siguiente pregunta, lo siguiente que hay que encontrar es la medida del radio. Vamos con el radio. El radio, chicos, es este que le voy a poner, no le voy a poner X, le voy a poner Y para usar otra letra, ¿verdad? Eso es lo de menos. Si quieren volver a usar X, no importa. Yo le voy a poner Y para no usar la misma letra. Para encontrar esa medida de ese radio, hay que volver a utilizar ley de senos. O incluso podrían utilizar Pitágoras. Pero no sé, casi que me inclinaría más por volver a usar ley de senos, chicos, para practicarlo. Pues hacemos lo mismo. Dos fracciones. En la primera fracción colocamos lo que queremos encontrar, que es la y sen del ángulo opuesto. ¿Verdad que el opuesto a Y es el ángulo de 90, chicos? Obsérvenlo bien. Entonces sería sen de 90 grados acá abajo. Luego se coloca el lado conocido. Podemos volver a usar el 12 raíz de 3, ya que es el lado que desde el principio se conocía. Y sen de 60. De nuevo, porque es el opuesto. Ahora, para encontrar la X, aplico la Y, perdón. En este caso sería la Y. Para encontrar la Y, aplico regla de 3. Entonces sería, multiplico en cruz y dividimos entre el que está por debajo ahí. Entonces nos daría, vamos a ver, 12 raíz de 3 por sen de 90 dividido entre sen de 60. Dice que nos da 24. Chicos, una pregunta. Dio 24. Hay que multiplicarlo por 2, como antes cuando encontramos la mitad del lado. No. No. No, ¿verdad? Cuando usted está No. encontrando un radio o un apotema, usted encuentra de una vez su medida. Es que eso que encontramos, la mitad, solamente va a suceder con el lado. Que en el lado usted encuentra la mitad. Pero lo que es radio y lo que es apotema, cuando necesiten encontrarlo, va a ser de una vez el dato que encontramos. En este caso, la Y es 24, ok, el radio es 24 y listo, ya no se hace más nada. Cuidado, lo van a multiplicar por 2. Eso de multiplicarlo por 2 se hace solamente cuando encontramos la mitad de un lado y que ocupamos a ver todo el lado completo. Siguiente pregunta. Hay que contestar. Este ejercicio les va a servir bastante de repaso porque estamos encontrando todo lo que se les puede pedir de un polígono regular. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? En la que sigue, en la pregunta que sigue me piden el área.
Chicos, para el área yo les enseñé una fórmula y les dije, esta fórmula sirve para cualquier área de cualquier polígono regular. La fórmula que van a utilizar para área es lado a la 2 por n sobre 4 por tangente de 180 sobre n. Y aplicamos. Lado a la 2. Perfecto, ya encontramos que cada lado mide 24, ¿verdad? Entonces sería 24 a la 2. Por n, n es el número de lados, estamos en un hexágono, tiene 6 lados. Sobre 4 por tangente de 180 sobre n, o sea, sobre 6 de nuevo. Y eso se mete a la calculadora. Nos daría 24 a la 2 por 6 sobre 4 por tangente de 180 sobre 6. Y nos da 1496,49. Segundo, chicos. Ok, y lo último que me falta, que me piden por ahí, es el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Ok, ya se sabe que cada lado mide 24 y ya se sabe que son 6 lados. Pueden ahí pues simplemente ir sumando, pero yo también les había enseñado como una formulilla ahí para aplicar el perímetro. Si quieren la pueden usar para que no se compliquen, ¿verdad? Porque ponerse a sumar todos los lados es más tedioso. La fórmula para encontrar el perímetro es n por l. N es el número de lados y sabemos que son 6 lados, ¿verdad? Porque era un hexágono. Por L, y recuerden que cada lado medía 24. Entonces nos daría 6 por 24, nos da 144. Y ahí estaríamos con el perímetro. Chicos, ¿alguna pregunta de este polígono? No. ¿Todo bien claro? Sí. Sí. Perfecto. Pregunta 2. Es otro polígono regular. Dice que en el polígono regular, pucha, nada más que esta está muy grande. Chicos, no sé si nos va a dar tiempo. ¿Me puedes subir un toque para copiarlo? Claro. Hagamos una cosa. Brinquémonos esta, que sigue la 2, que también es de polígono regular, para hacer otras que involucren otros temas, digamos. Y al final, si nos da chance, entonces nos devolvemos y retomamos esa. Y si no, la hacen ustedes ahí en sus casas. ¿De acuerdo? Nada más la hacen. Pero un toque el perímetro ahí. Ajá. Ahí. Ya listo, gracias. Listo. Ok, chicos, continuamos. Entonces estas 2, mejor la hacen ustedes solos. Si nos da chance ahora, la retomamos. 3. Determine el área y el perímetro del polígono irregular adjunto. Bueno, este es un polígono irregular, claramente. Nada más me falta ponerle aquí que este es el eje X y que este es el eje Y. Del polígono irregular, yo no les voy a pedir ni ángulos, ni apotemas, ni radios. No, en el polígono irregular, solamente se les va a pedir, chicos, solamente se les va a pedir lo que es área y perímetro. Nada más. Si usted encuentra el área del perímetro de un polígono regular, y si ya lo domina, entonces no tiene por qué complicarse. ¿De acuerdo? Yo voy a empezar encontrando el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Lo que pasa es que en el polígono irregular todos los lados son diferentes. ¿De acuerdo? Todos los lados son diferentes. Entonces hay que encontrar uno por uno. Eso lo hacía un poquillo cansado. Sin embargo, no es que sea complicado, no es que sea difícil, ¿verdad? Solamente que sí es mucho procedimiento. ¿Con qué fórmula encontramos la medida de cada lado? Bueno, usábamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa era la formulilla que usábamos. Vamos a recordar cómo era que se usaba esa fórmula. La distancia entre dos puntos
es la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces vamos a ir encontrando la medida de cada uno de esos lados. Entonces empiezo con el segmento AB, por ejemplo. El segmento AB. El segmento AB está compuesto por los puntos A, 2,4. ¿Verdad? Yo aquí asumo, chicos, que ustedes ya saben que el punto A es 2,4. 2 en X, ¿verdad? Esto es X y esto es Y. Y también está compuesto por el punto B. Que el punto B dice que es 6,2. Y que igual, esto es X y que esto es Y. Yo les decía en este tema que como tenemos dos pares ordenados, entonces lo que hacíamos era enumerarlos. Primer par ordenado y segundo par ordenado. Entonces, ya con eso podemos aplicar la distancia. Simplemente es aplicar esa formulilla. Que entonces nos daría raíz de x1 que vale 2. Vamos simplemente aplicando la fórmula. Menos x2 que vale 6 al cuadrado. Más y1 que es 4. Menos y2 que es 2 al cuadrado. Y dice que esto nos da 2 raíz de 5. Y pues así hay que irse con todos los lados, chicos. Ya sabemos que el lado AB mide 2 raíz de 5. Por ejemplo, el lado BC, que es el que sigue ahí, ¿verdad? Continuando en orden. Sería el punto B. Profe, en esos paros ordenados copiamos signos, digamos. Sí, claro. Se copian los signos. Por ejemplo, para aclararle ahí de una vez, vea el punto C. El punto C vale 4 en X. Y si me voy para el eje Y, vale menos 1. Entonces vale 4, menos 1. Y correcto, como usted dice, hay que mantenerle o respetarle los signos. Ok, esto es X y esto es Y. Y en el otro igual. Lo que sí va a pasar es que ahorita se van a empezar a juntar signos, ¿verdad? Porque ya al haber un negativo, y vean que la fórmula trae negativos, pero aquí hay que respetar el signo, sí hay que hacerlo, ¿verdad? Primer par ordenado y segundo par ordenado. Y por lo tanto, la distancia nos daría, vamos a ver, raíz de x1 que vale 6, menos x2 que vale 4, al cuadrado, más y1 que vale 2, menos y2 que vale menos 1. Vean, acá por ejemplo, chicos, se me está juntando el menos de la fórmula y el menos que ya trae ese y2, ¿verdad? Porque y2 vale menos 1. Pueden convertirlo a más, si quieren, aplicando ley de signos, o lo pueden dejar así porque de por sí en este caso, la calculadora va a resolver esto. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería raíz de 6 menos 4 a la 2 más 2 menos menos 1 a la 2. Y dice que nos da raíz de 13. Y así se van con todos, chicos. Este de aquí mide raíz de 13. Este de acá va a medir 5. Lo voy a sacar así porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Este mide 3 y este mide raíz de 13. ¿Verdad? Yo los voy a poner así nada más. Si usted ahora en la tarde o qué sé yo quiere repasar para el examen, pues entonces los calcula usted mismo y verifica que efectivamente le dé eso. Y ahora calculamos el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces 2 raíz de 5 más raíz de 13. Nada más que aquí no me va a caber. Un segundito. Sería entonces 2 raíz de 5 más raíz de 13 más 5 más 3 más raíz de 13. Sí tienen que asegurarse que todo les dé. Y eso les va a dar 19,68. ¿Ok? Y listo. Ya de esa manera se encuentra el perímetro, ¿verdad? El perímetro de un polígono irregular. Tienen que ir encontrando cada uno de los lados con esa formulilla. Vamos ahora con el área. En el área, sí utilizamos una técnica un tanto diferente.
De hecho, utilizábamos esta fórmula, no sé si la recuerdan, para el área. Vamos a hacer aquí una división para que no se me enrede. Estos datos de acá. Para el área, chicos, usábamos una formulilla que era área es igual a la menos el B dividido entre 2. Era la formulilla que usábamos para el área. Entonces vamos a recordar cómo era. El área, yo les enseñé la técnica que era sacar todos los pares ordenados en orden, es decir, en vuelta redonda. Vamos a empezar por el par ordenado A, luego pasamos al B, luego al C, luego al D, luego al E y luego repetimos el A. ¿Verdad? Había que agarrar todos los pares ordenados de forma ordenada, valga la redundancia. Entonces empezamos con el par A. El par ordenado A es 2,4. Entonces ponemos 2,4. El B es 6,2. Ponemos 6,2. El C, 4,-1. El D, -1,-1. Y el E, que es el último, sería -1,2. ¿Verdad? Lo que hago es simplemente ir sacando todos los pares ordenados. ¿Cuándo ponían el último par ordenado, chicos? Cuando ponían el último par ordenado, entonces había que repetir el primero. Aparte de la técnica, ¿verdad? Es decir, el par ordenado 2,4 lo vamos a volver a repetir. El primero que se puso se vuelve simplemente a copiar al final. Y aquí es donde venía la parte como complicadilla, digamos. Había que hacer una multiplicación en diagonal. Vamos a multiplicar este 2 por este 2. Y se le sumaba la siguiente multiplicación, ¿se acuerdan? Y se le sumaba la siguiente, y se le sumaba la siguiente, y se le sumaba la siguiente. Entonces, sería más o menos como hacer algo así. 2 multiplicarlo por 2. Pueden incluso encerrarlo entre un paréntesis. Y le suman la siguiente multiplicación, que sería 6 multiplicado por -1. Y le suman la siguiente multiplicación, que sería 4 por -1. Y ahí nos vamos. Le suman -1 por 2. Y le suman por último -1 por 4. Y nos da -12. Ese primer resultado que uno encontraba se llamaba A. Entonces A nos está dando -12. Para encontrar el B, se hacía exactamente lo mismo, pero en dirección contraria. O sea, íbamos a empezar por este de acá y hacíamos 4 por 6, como formando unas X. 2 por 4, -1 por -1. Otra vez -1 por -1 y por último 2 por 2. Entonces hacemos lo mismo. Sería, ahora siguiendo las flechitas verdes, digamos. Sería 4 por 6, más 2 por 4, más -1 por -1, más otra vez -1 por -1. Está dos veces, ¿verdad? Más 2 por 2. Y eso dice que nos está dando 38. Y ahora simplemente se aplica la fórmula del área. Recordemos que el área, en el caso del polígono irregular, era lo que dio A menos lo que dio B dividido entre 2. A nos dio -12. Menos B nos dio 38. Dividido entre 2. -12 menos 38 dividido entre 2 dice que da -25. Y recuerden, esto también lo hablamos, que el área no puede dar negativa. El área es positiva siempre. Entonces, si les daba negativo, simplemente lo contestan positivo. El área de este polígono, al final de cuentas, sería 25. Chicos, ¿estamos claros con tanto el área como el perímetro del polígono irregular? Sí. Dudas me dicen, ¿verdad, chicos? Vean que mañana es el examen, entonces cualquier duda me tienen que decir. Estamos, porque qué rápido se nos va el tiempo. Bueno, es que estos ejercicios son muy largos. Porque como yo agarré cada ejercicio para sacarle un montón de cosas, digamos, por ejemplo en el de antes. Una pregunta. Dime. ¿Qué tan larguillo está el examen? ¿Qué tan largo? Por ejemplo, el de ayer lo sintieron largo. Más o menos. Más o menos, Sí. ¿verdad? Sí. Más o menos. Chicos, es que lo tenía de 15 preguntas, les voy a ser muy honesto.
El examen de ayer lo tenía de 15 preguntas, pero es que me preocupó mucho aquella cuestión que yo les expliqué. Si un examen tiene muy poquitas preguntas, muy poquitos puntos, el perder una les baja un montón la nota. Con 20 puntos, con 20 preguntas, pues honestamente también baja bastante, porque cada pregunta que pierdan les va a bajar 5 puntos de la nota final. Es decir, si pierden una ya les baja 95, imagínense. Pero ya por lo menos no se siente tanto. Entonces, al final decidí meter 5 preguntillas más. La verdad es esa. Porque si no, va a suceder esta situación. Ahora, si ustedes prefieren un examen corto, yo lo puedo hacer corto porque no lo he terminado, honestamente, el examen de ustedes. Pero, de ahí chicos, va a suceder esa situación, ¿verdad? Imagínense que si es un examen de 10 preguntas, si pierden una, la nota les baja a 90. Imagínense, perder una nada más. Ya si pierden 2 o 3, les baja a 70, qué sé yo. Entonces, no sé, siento que es mejor un examen un poquito más largo, cansadillo ahí, de ni modo, pero que usted no pierda tantos puntos de cada pregunta, ¿verdad? Tenía pensado hacer igual, la verdad, de unas 20 preguntas. Sí, de 20. Yo pienso que 20 Sí, de 20 está bien. está pues dentro de lo que cabe, no tan pequeño, no tan pequeñito, está grandecito, digamos, pero dentro de lo que cabe para que no baje tantos puntos. Pero sí, yo creo que lo va a terminar dejando de 20 igual. Bueno, chicos, no hay preguntas de este tema, entonces, para pasar al que sigue. Estamos. Ok. El tema que sigue, ¿qué les entra por ahí? Es la esfera. Esta práctica hay que mandársela. No. Los que se conectaron, que hay 19 personas, bueno, 18 personas. Profe, yo me conecté un toque tarde, pero... sí, No hay problema. estoy. Sí, no hay problema. Ahora al final, yo lo que hago es que a las 18 personas que se conectaron les pongo una vez la nota de 10, de 100 en la tarea y no me tienen que enviar nada, chicos. Ustedes que se conectaron no tienen que enviarme nada. Si alguno no se... me tendría que enviar la tarea. ¿Perdón? Había que enviar algo. No. Profe, ¿puede subir un toque? Claro. Los que se conectaron a esta clase, chicos, no tienen que enviarme nada. ¿De acuerdo? A un poco más. Allá, gracias. Ok, con gusto. Los que se conectaron a esta clase no tienen que enviarme absolutamente nada. Por el hecho de estar conectados, ya yo quiero ayudarles en ese sentido, ¿verdad? Por el simple hecho de estar conectados y estar repasando para el examen de mañana, ya tienen esa tarea ganada. Si no se conectó alguno, entonces sí tienen que enviarme la tarea. Esta misma práctica, por cierto, tienen que enviármela. Yo les voy a dar una fecha límite. Esta semana no, porque esta semana es de exámenes. Sería la otra, ¿verdad? La otra semana, para que se ganen ese 10%. Ya ahí. Lo más que pude hacer para ayudarles fue eso, ¿verdad? Regalarles prácticamente ese 10% con solo que se conectaran. Pero si ni siquiera se conectaron, sí necesitaría que me envíen la tarea ahí por fotos, digamos, la resuelven y me la mandan por fotos. ¿Listo? Profe, Dime. usted hoy va a estar como recibiendo preguntas también. Sí, normalmente nosotros salimos a la 1, ¿verdad? De trabajar, digamos. Ajá. Pero si yo estoy ahí desocupado y veo una pregunta en el teléfono, una notificación, yo por lo general la contesto, ¿verdad? Ujú. Sí, no hay problema. Ahí ustedes pueden. Ok. Ok, ahora sí, chicos, continuamos porque si no se nos va el tiempo. Vamos a ver, dice la 4. Ya está de esfera. En la esfera adjunta determine el área y la longitud de la sección plana. Recuerden lo que era sección plana. La sección plana era la figura que se me formaba al realizar un corte. Si estamos hablando de esferas, cuando yo voy a generar una sección plana, esa sección plana siempre era una circunferencia. Y les di, no se me olvida, el ejemplo de la naranja y la tapita, ¿verdad? Fue el ejemplo que les di. Cuando usted tiene una naranja y le corta la parte de arriba, lo que está generando es una sección plana. Pero esa sección plana, ¿qué es? Es un círculo, ¿verdad? El agujero que queda ahí es un círculo. Lo que se me pide es el área y la longitud de esa sección plana, o sea, de esa circunferencia. Ok, eso lo voy a pedir en el examen, chicos. De esa circunferencia yo les voy a pedir el área, que la fórmula para el área del círculo es pi por r a la 2, y les voy a pedir la longitud, que la fórmula para la longitud es 2 pi por r. Ok, entonces, son dos cosas que les voy a pedir mañana de fijo de la sección plana. Ahora, veamos el ejercicio. En el ejercicio me están diciendo que BC mide 10 y que BF mide 6. BF es este pedacito de acá. Como ustedes pueden observar, no conocemos el radio de la sección plana.
Y si no conozco el radio, de ahí no puedo aplicar ni el área ni la longitud. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer ese radio de la sección plana para poder aplicar esas fórmulas. Hay gente que me dice, no, profe, ya el radio lo tenemos, mide 10. Ahí estaríamos equivocados, porque ese 10 no es de la sección plana. Ese 10 es el radio de la esfera. Yo me acuerdo que cuando vimos este tema, yo insistí, pero vean, demasiado, en que eran dos radios distintos. Y cuidado, los confunden mañana, chicos, porque si no nos vamos en todas, ¿verdad? Está el radio de la esfera, que es ese, y está el radio de la sección plana. La sección plana es esa zona que está como en gris, como pintada oscura. Y el radio sería este. Ese que acabo de trazar ahí, que de hecho le voy a poner una X, es el radio de la sección plana que no lo conocemos. Lo que voy a hacer es formar el triángulo, trazando acá un otro radio de la esfera, que por pura lógica y por puro análisis, ese radio también tiene que medir 10, ya que también es un radio de la esfera. Y jugando con ese triángulo que se me formaba siempre ahí, les decía yo, ¿verdad? Ese triángulo que estoy pintando en celeste, digamos, utilizábamos Pitágoras. Y con Pitágoras encontrábamos el segmento que me hiciera falta, que podía ser un cateto, que podía ser una hipotenusa. Entonces vamos a encontrar ese cateto, vamos a encontrar este cateto, porque ese cateto va a ser nada más y nada menos que el radio de la sección plana, ¿verdad? Entonces el cateto, recuerden que era hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2, ¿verdad? Entonces, aplicando el cateto, que confunden también, chicos, son muchas cosas. Yo sé que a veces ustedes se quieren volver locos con tanta información, pero ya ni modo, chicos. Cuidado, confunden las fórmulas de cateto y de hipotenusa porque son diferentes, ¿verdad? Ahí ustedes van a tener las fórmulas a mano. O sea, ustedes el examen básicamente lo van a hacer a libro abierto. Entonces, como quien dice, ¿verdad? Manda que se les confunda ahí las fórmulas teniéndolas a mano. Estamos en el cateto, entonces sería hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Lo cual nos daría, vamos a ver, de 10 a la 2 menos 6 a la 2. Y nos da 8. Nos da 8. Y listo. Ese 8 es el radio, pero ya no es el radio de la esfera. Este es el radio de la sección plana, ¿verdad? Que es el que ocupábamos justamente. Y listo, ya teniendo el radio de la sección plana, podemos aplicar el área de la sección plana. Pi por r a la 2. Ah, ok, pero el radio nos dio 8. Entonces sería pi por 8 a la 2. Bueno, eso en calculadora les va a dar 64 pi. La longitud, 2 pi por r. Ah, ok, entonces 2 pi por 8. Ya encontramos que el radio de esa sección plana era 8. Bueno, esto les va a dar 16 pi. 16 pi. Y listo. ¿Hay preguntas por ahí, chicos? ¿No hay dudas? No. Estamos claritos como el agua. Ok. Ahí estaríamos ya, chicos, con lo que es la esfera. Porque ya son las 11:40. No sé si tienen otra clase ahorita, chicos, ustedes. No, creo que es la última. Ok, ¿les puedo robar unos 10 minutillos más, sí, para terminar la práctica? Sí, sí. Perfecto, entonces las 5 las hacen ustedes en la casa. Es de esfera igual. Y vamos a hacer las 6 para terminar. De este problema de cilindro también metí varios parecidos. Ok, antes de leer el problema, voy a recordarles que el cilindro puede generar diferentes secciones planas. Es que la esfera no. La esfera siempre me va a generar una circunferencia. La naranja, siempre que usted la corte, le va a formar un círculo. El cilindro no, ¿verdad? Eso lo hablamos, dependiendo del corte. El corte que este cilindro tiene es un corte perpendicular a la base, se llamaba. Y lo que me iba a generar era un rectángulo. Es básicamente el que estoy subrayando en color rojo. Por acá más o menos está el centro de la base y acá el centro de la base de abajo. Y lo que hacíamos era, bueno, como recomendación yo les había dicho, mejor saquen ese rectángulo de ahí. Es lo ideal. Es lo ideal, ¿verdad? En un rectángulo, chicos, este segmento que está acá se llama largo y este segmento que está acá se llama ancho. Ahora, si lo vemos en el rectángulo,
pero ya viéndolo dentro del cilindro, ¿verdad? Y eso fue lo que hablamos, ¿verdad que el largo sería como decir la altura? Exactamente lo mismo, la altura de ese cilindro es al mismo tiempo el largo de ese rectángulo. ¿Y el ancho sería qué cosa, chicos? El diámetro. El diámetro, excelente. El diámetro, cuidado, me van a decir que el radio, porque verán que eso a veces lo confunden. Entonces, ahí estaríamos. Este sería la altura, ¿verdad? Que es la que ya vimos allá. Y todo este de acá sería el diámetro. Ok, leemos el problema a ver qué dice. Considere la siguiente figura referida a un cilindro circular recto al que se le realiza un corte plano perpendicular a sus bases, el cual contiene los centros de sus bases. Dice que la medida del radio, bueno, voy a volver a hacer aquí el rectángulo. Dice que la medida del radio de ese cilindro es 8 y la medida de su altura es 20. Al yo colocar las medidas dentro del rectángulo, bueno, la altura es 20, entonces este mide 20 definitivamente. Y el radio dice que es 8. Chicos, ¿será correcto decir que esta medida de ahí arriba es 8? ¿O será incorrecto? Incorrecto, es el doble. Exactamente. Esa es la trampa, vean, se los estoy diciendo así. Esa es la trampa que metí en el examen. Si usted piensa que ese mide 8, ya tiene malo el problema. Y como es marque con X, yo puse una respuesta para ese error. Son trampillas que uno mete en el examen. Entonces, si el radio es 8, el diámetro es 16. Todos sabemos ya que el diámetro es el doble. Y listo, ahí tenemos el rectángulo. La pregunta dice que cuál es el área y el perímetro de la sección plana. En este caso, la sección plana hace referencia al rectángulo, ¿verdad? Hace referencia al rectángulo. La sección plana es lo que se genera, lo que se forma. De ahí no, sería, chicos, como calcularle el área y calcularle el perímetro a ese rectángulo. El área de un rectángulo es largo por ancho. Eso desde la escuela lo tenemos que saber. Largo por ancho. El largo mide 20 por el ancho que mide 16. Y eso les va a dar 320. Entonces, listo. El área es 320. Y el perímetro, ustedes saben que es la suma de todos los lados. Entonces, tenemos que sumar. Porque obviamente ese lado mide 20, este también, y este mide 16 también, ¿verdad? Entonces, tenemos que sumar 16 más 20 más 16 más 20. No importa en el orden en el que lo sumen, siempre y cuando sumen todos. Entonces, sería 16 más 20 más 16 más 20. Y eso nos daría 72. Entonces el perímetro es 72. Profe, ¿no es más fácil como multiplicando 16 por 2 más 20 por 2? Sí, también funciona. Va a dar lo mismo. Si se le hace más fácil así, lo puede hacer así. No hay ningún problema. Estamos, chicos. No se me desconecten. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos claros? Ok. Regálenme un segundo. Chicos, los que no se conectaron en física, tienen que enviarme la práctica de examen la otra semana. Yo les aviso qué día hasta qué día tienen chance, ¿de acuerdo? Para poderles colocar ese 10%. Entonces, para que sepan, yo creo que aquí de hecho hay varios conectados que a la clase. Yo creo que acá de hecho hay varios conectados, les decía, que a la clase de física no se conectaron. Entonces, para que sepan de una vez, tienen que enviarme esa tarea la otra semana. Nada más un segundito para ver quiénes están conectados.